Hoy aprenderemos cómo configurar tu Obsidian como un experto. Quédate hasta el final, porque usaremos el método Zettelkasten para optimizar nuestro segundo cerebro digital. Obsidian es una aplicación para tomar notas que te ayuda a construir tu propio segundo cerebro digital. Está diseñada para ser completamente privada sin depender de Internet y puedes sincronizarla con la nube o incluso con un repositorio Git. Su característica clave es que trabaja con archivos de texto simple en formato Markdown, lo que facilita la edición, portabilidad y publicación en otros medios como blogs. Obsidian también te permite visualizar tus ideas en un mapa mental interactivo y potenciar la app con plugins. Además, puedes aplicar el método Zettelkasten, un sistema creado por el sociólogo Niklas Luhmann, que consiste en escribir notas breves, una idea por nota, y conectarlas entre sí, formando una red de pensamiento interconectado. Como vimos en el capítulo anterior, para abrir una aplicación hacemos control D. Buscamos la aplicación, esperamos. Perfecto. Para abrir un proyecto que ya tengamos, vamos a pulsar en abrir. Lo buscamos. En este caso yo lo tengo en Home. Le damos a abrir y esperamos. Cuando te salga esta notificación que te dice que si confías en los plugins instalados, le vas a dar que sí. Pero yo estoy abriendo este proyecto para explicarles los plugins que tengo instalados. Nosotros vamos a iniciar un nuevo proyecto desde cero. Para crear un nuevo proyecto le damos en crear, ponemos un nombre y donde lo queremos guardar. Yo lo voy a guardar en documentos, damos en abrir y damos en crear. Muy bien, se ha completado. Tenemos un proyecto nuevo con esta única nota que es una nota suelta. Lo primero que vamos a hacer es sincronizar nuestro Obsidian con un repositorio en GitHub para tener copia de todo lo que vamos a hacer. Por ejemplo, primero va a ser irnos a nuestro GitHub y crearnos un nuevo repositorio. Yo voy a poner, por ejemplo, uno que diga notas. Aquí podemos poner cualquier cosa. Si queremos lo ponemos público, yo lo voy a poner privado para solo yo poder verlo. Vamos a agregar un readme. Lo vamos a crear. Y ahora vamos a crear el token. Nos vamos a settings. Aquí a developer. Vamos a poner en tokens clásicos. Y vamos a generar uno nuevo. Clásico. Podemos ponerle un nombre. Yo lo voy a poner 7 días solo para esta prueba. Importante. En este de aquí vamos a seleccionar repos para tener permisos de escritura. Y vamos a bajar y le vamos a dar en generar token. Perfecto. Se ha generado un nuevo token. Esto lo vamos a copiar. Para instalar nos vamos aquí a la ruedita. Activamos los plugins de la comunidad. Y buscamos el que dice Git. Este mismo. Instalamos y habilitamos. Perfecto. Este error es normal. Cerramos y con control P hacemos clone y aplastamos. Aquí vamos a pegar nuestro token con el nombre de nuestro repositorio de esta manera. Como se puede ver, aquí tengo el notes.git. Le damos enter, muy importante. Y aquí le tenemos que poner el nombre al repositorio, si no, no funcionará. Ponemos el mismo que pusimos en el repositorio. Este le damos enter así en el vacío. Y ya se está clonando. Perfecto. Se ha clonado con éxito porque como vemos aquí tenemos lo mismo que tenemos en el readme de acá. No es high. Aquí tenemos lo mismo. Pero para comprobarlo vamos a meter esta nota huérfana aquí adentro. Si después de eso se actualiza en el repositorio, estaremos todo bien. Lo primero es hacer un push
Luego vamos a hacer un commit. Yo aquí he puesto pes, vamos a poner obsidian y lo vamos a mandar. Si es que todo sale bien, este welcome se tiene que ir al repositorio y esto que he modificado también tiene que aparecernos en el repositorio. Comprobemos. Pues muy bien, ahora revisemos el repositorio. Como vemos, welcome ya está aquí y el readme también ya se ha actualizado. Con esto ya tenemos nuestro repositorio totalmente sincronizado y desde aquí ya podemos ir trabajando. Como segundo punto vamos a hablar sobre la jerarquía de los encabezados. Como vemos aquí tenemos por ejemplo título H1 hasta el H6. Para crear estos títulos lo hacemos con la almohadilla y algo. Si seguimos agregando almohadillas se hará de tipo H2, H3 y así sucesivamente. Esto es importante para crearlos. Siempre tiene que haber un espacio después de la almohadilla. Si no hay espacio se convertirá en un tag. Y esto no queremos, los veremos más adelante de las etiquetas. Para mayor legibilidad es recomendable tener un espacio antes y después. Pero también podemos agregar separadores. Por ejemplo, en 3 guiones se crea esta línea. Y así sucesivamente. Pero también podemos hacerlo con 3 asteriscos. También he puesto algunos ejemplos de cómo podríamos usar los encabezados. Muy bien, ahora citas, bloques de código y bloques matemáticos. Para hacer las citas hacemos el signo de mayor que y podemos escribir cualquier cosa. Y esto ya sería una cita. Pero podemos agregar un atajo de teclado. Yo lo he hecho con control y el signo de pregunta. Pero esto también lo vamos a poder configurar acá en los atajos de teclado, por ejemplo. Está aquí. Toggle block word. Ahora para los bloques de código podemos hacer control derecho, insertar, bloque de código y ponemos nuestro código. Pero también podremos asignarle un atajo de teclado. Yo lo tengo con control ñ. Lo mismo para el bloque matemático. Yo lo tengo con control 0. Puedo escribir 2 más 2 más 2. Pero eso también se lo puede insertar con control derecho e insertar. Y para configurarlos nos vamos aquí. Este es control ñ para el bloque de código y control 0 para el bloque matemático. Vamos a darle forma un poquito a nuestro lienzo. Por ejemplo, a mí en los encabezados no me gusta que se escondan los encabezados. Tampoco me gusta que se escondan, por ejemplo, las tareas o los bloques de código como este se esconden, ¿no es cierto? Se pliegan. Esto a mí no me gusta. Y también, si me hago más grande esto, el lienzo no crece. Está pequeño. Todo esto lo vamos a arreglar ahorita, por ejemplo. Vamos a devolvernos, vamos a irnos a configuraciones, al editor. Este de aquí, el primero, lo vamos a desmarcar. Si ves saltando, el lienzo se va a hacer más grande. ¿Lo notas? Perfecto. Ahora vamos a quitar este de aquí. Desmarcar este fold heading. Y vamos a desmarcar el fold event. Ahora, como puedes ver, los encabezados ya no se pliegan. Y tampoco las tareas ni los bloques de código. Así me gusta más a mí. Si tú no te gusta, manténlo. Muy bien. Ahora, si agrandamos, el lienzo ocupa toda la pantalla, casi toda la pantalla. Mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo capturas de pantalla? Como por ejemplo, y sigo pegando. Estas se están apilando aquí mismo y esto genera mucho ruido. Vamos a evitar que pase esto yéndonos aquí a Fill and Line. Aquí donde dice locación de las nuevas notas vamos a poner nuestro nombre de nuestro repositorio y aquí vamos a poner
el nombre de nuestro repositorio y una carpeta. Ahora, borramos esto. Y si tratamos de hacer lo mismo de antes, de irlas apilando, aquí mismo veamos qué pasa. Se ha creado una nueva carpeta. Y si seguimos haciendo, ya no estamos generando ruido aquí, sino todas estas imágenes se han creado en esta carpeta. Esto está muy bien, pero ahora todas las cosas que se metan en esta carpeta vamos a usarlas como templates. Y a su vez, esas templates podemos utilizar con Kanban y con ScaliDraw. Entonces nos vamos a ir aquí a configuraciones, a Core Plugins, aquí a templates, vamos a darle aquí y aquí lo mismo. Notes, imagen. Ahora vamos a escoger un tema, pero para escoger un tema, déjame explicarte un punto. Yo he creado una nota que se llama virtualización, que tiene diferentes tipos de encabezados. Por ejemplo, este tiene de tipo 6, este tiene tipo 1 y este tiene tipo 3. A la hora de escoger un tema, hay de muchos colores. Yo soy un poquito ciego. Esto se llama incrustar una nota. Por ejemplo, si yo le hago control, puedo ver el concepto de esa nota de virtualización. Pero si yo hago control acá, puedo ver la nota de encabezado tipo 1, porque esa es la que estoy llamando. Pero también puedo ver la de tipo 3. Por eso es muy importante escoger bien el tema que vamos a usar para poder aprovecharnos de estos conceptos y ser más concisos a la hora de buscar algún tema. Es decir, estamos siendo muy detallados a la hora de buscar nuestra información. Por eso, si vamos acá y buscamos en apariencia y buscamos algún tema, hay muchos temas que escoger. Aunque podría escoger cualquiera de estos, a mí me gusta el norte por los colores. Es decir, yo ahorita puedo diferenciar muy bien en qué tipo de cabezado estoy. Por ejemplo, los rojos son los más grandes, amarillos los segundos y así sucesivamente. Y si ahora yo trato de ver el concepto de la nota de virtualización, sé que estoy en una nota de tipo 6 por el color y solo veo esa parte que me interesa. Ahora, si yo veo esta que es de tipo H1 y como va en modo jerárquico puedo ver la de tipo H3. Por supuesto, más adelante les enseñaré cómo es esto de incrustar las notas. Otra cosa que no me gusta es la redundancia. Por ejemplo, esta nota se llama welcome y aquí también está. Esto no me gusta, lo vamos a quitar. Esto lo hacemos aquí en apariencia. Aquí. Esta de aquí la vamos a desmarcar. Y como puedes ver, aquí está la nota y aquí ya empieza con los títulos. Es un poquito más legible. Ahora voy a quitar algunos plugins que no me gustan. Por ejemplo, este de Audio Recorder lo vamos a activar para grabar nuestras notas de voz si queremos guardarlas aquí en Auxilio. Perfecto. Las notas serias yo no las uso, las voy a quitar. Y también esta Note Composer tampoco las uso, las voy a quitar. ¿Sí? Muy bien, ahora hablaremos de los formatos. Por ejemplo, si yo esta palabra quiero hacerle negrilla, voy a hacerle control V. Aunque se vea amarillo, por el tema, esto es negrita. Si quiero hacer cursiva, por ejemplo, hago control I. Si quiero tachar, tengo que hacerle esas dos olitas. Si quiero resaltar, por ejemplo, código, sería con doble igual. Para los comentarios sería 2 veces esto de aquí. Ejemplo, no se verá. Hasta ahora no hemos usado, pero esto es un comentario. Si tú haces control E,
porque ahorita estamos en el modo de editor. Si nos vamos aquí vemos como librito abierto. Estamos en el modo de editor. Si hacemos control E, pasamos al modo de visualización. Como vemos, aquí yo puse algo que no aparece porque es un comentario. Si hacemos control E otra vez, está aquí. Por supuesto, este de aquí tenemos que agregarlo nosotros a los atajos. Igual que el tachado, igual que el resaltado. Entonces lo vamos a hacer ahorita. Nos vamos aquí, Hotkeys. Para el tachado vamos a poner en este Speaker Throw. Vamos a darle control de aquí. Cerramos y vemos. Perfecto. Ahora para el resaltado aquí vamos a poner este de aquí. Tool highlighting. Y vamos a agregar, no sé, un atajo que no interfiera con lo que estamos haciendo. No interfiere con otros atajos de teclado de Windows. Esto ya es a tu gusto. Y el de comentarios que falta. Esto nuevamente no se fuera. Perfecto. Muy bien. Ahora hablaremos de las listas desordenadas y las listas ordenadas. Es muy simple, solo con un guión y escribimos algo. Ya es. Para hacerla una sublista, solo hacemos un tab y la 2. Con los números es igual. Un tab y ya se hace. Y también tenemos las tags list, es decir, estas casillas que podemos marcar y desmarcar cuando hemos completado una tarea. Esto tiene el atajo de teclado que es control L y podemos escribir cualquier cosa. En Oxygen podemos incrustar imágenes localmente y remotas. Por ejemplo, las locales ya las hemos visto. Por ejemplo, esta de aquí. Simplemente las llamamos de cualquier lado con estos dos y buscamos. Pero por supuesto no las verás a menos que antes de los corchetes pongas el signo de afirmación. Ahí aparecerá la imagen. Si no, no aparecerá la imagen. También, si por ejemplo esta imagen te queda muy grande, pones la pleca y la haces un poquito más chiquita. Pero también podemos ver imágenes remotas, por ejemplo. Esta de aquí es de mi repositorio, ¿cierto? Pero no la puedo ver. Si yo le pongo igualmente aquí el signo de afirmación, ya la puedo ver. También las podemos usar como para hacerlas de referencia. Por ejemplo, este enlace es al repositorio del entorno. Entonces, a mí me gusta agregarle una viñeta para que sea un poquito más bonito. Pero si aquí damos clic, se nos abrirá el enlace. Ahora vamos a instalar un plugin que hará verles nuestras referencias un poquito más bonitas. Por ejemplo, lo vamos a instalar. Se llama... Aquí está, Carlink. Lo instalamos, esperamos y lo habilitamos. Cerramos. Para usarlo es simplemente control derecho y pegarlo como Carlink. Y el enlace se ve un poquito más bonito. Esto es tipo Notion. Entonces te da un poco de la referencia, la descripción y la dirección. A mí me gusta un poquito más este tipo de enlaces de referencia que este de acá. Es más sencillo gracias al plugin. Es un poquito más bonito.
Me gusta darle un poquito de color y vida a las notas y a las carpetas, entonces vamos a agregar un plugin que se llama Recognize. Instalamos y lo habilitamos. Ahora, donde esté la nota o la carpeta, lo que hacemos es cambiar el icono, buscar el que queramos. Vamos a hacer lo mismo con otro. Podemos cambiarle el color incluso. Vamos a poner, qué sé yo, lo mismo podemos hacer con las carpetas, es decir, y así se ve un poquito más bonito. Son cosas estéticas que a lo mejor estén ocupando de recursos, pero si los tienes, muy bien. Para gestionar tareas vamos a instalar un plugin que se llama Kanban. Lo instalamos y habilitamos. Ya podríamos moverlas. Si vemos que ya las estamos completando o ya las hemos completado, podemos archivarlas, podemos hacer todo lo que guste. Otro plugin muy útil es el de archivos recientes. Veamos. Vamos aquí. Buscamos. Este de aquí. Lo instalamos y lo habilitamos. Y como vemos acá ya se ha puesto un icono como de un reloj. No sé, por ejemplo, nos estamos moviendo entre dos. Y si nos vamos aquí, aparecerán los dos. Pero claro, esto se puede llenar de muchas más notas que hayamos abierto recientemente. Pero es muy útil para no estar, por ejemplo, esto es porque ahorita está muy chiquito. Pero a medida que vayamos metiendo más información a nuestro Oxygen, esto puede crecer. Entonces va a ser muy útil movernos entre notas más recientes. Ahora para insertar las tablas vamos a hacer control derecho. Insertar tabla. Y ya está. Pero vamos a instalar un plugin que me permite tener más opciones a la hora de instalar una tabla. Por ejemplo, este de aquí, Advanced Tablas. Instalamos y habilitamos. Vamos a agregar datos para ver. Por ejemplo, y nos vamos aquí, este icono. Podemos ver que podemos alinear a la derecha, al centro o a la izquierda, moverlos de arriba, editar como queramos, agregar. Esto ya es cuestión de cómo nos manejemos. Ahora vamos a hablar de los tags, por ejemplo. Ya vimos anteriormente cómo se creaba un tag, por ejemplo, numeral y cualquier cosa. Ya hemos creado un tag. Pero ahora, ¿para qué nos sirven los tags o las etiquetas? Por ejemplo, esta es una máquina POFO del OSCP difícil. Pero para hacer mis búsquedas más rápidas, yo he creado tags para cada cosa, por ejemplo. Si hay una vulnerabilidad de local file input, yo la pongo aquí, o esta de Fortune's password. Si la aplasto, me va a decir en qué otras máquinas también existe esta vulnerabilidad. Por lo que me dice aquí, hay en 14 máquinas que yo también he hecho que ya está este tag. Es decir, que si yo no me acuerdo o quiero repasar las máquinas, de ver la información de cómo fue que lo hice, yo ya me puedo ir a cada una de estas y ver. Pero para gestionar de mejor manera los tags, lo que vamos a hacer es instalarlos
un plugin. Por ejemplo, vamos a volver a nuestro proyecto. El plugin que vamos a instalar se llama este sí, Tag Wrangler. Instalamos y habilitamos. Para ejemplo, vamos a utilizar la nota de virtualización, como por ejemplo, vamos a hacerle unos espacios para abajo y vamos a agregar 3 guiones. Aquí podemos poner de qué se trata esto, y aquí en parts vamos a agregar, por ejemplo, como hemos visto en la clase pasada que había VirtualBox. La cosa es poner temas relacionados con la virtualización, por ejemplo, VMware, Kali, Barro. Y aquí para cerrar le ponemos 3 guiones. Y ahora, como por ejemplo no tenemos más, solo nos va a aparecer esta. Pero si por ejemplo en la nota de welcome, como ya sabemos, por ejemplo, ya tenemos esa de no importa, tag, y ponemos, qué sé yo, Kali, y nosotros buscamos por Kali, ya nos aparecerá en 2, en virtualización y en welcome. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que si le abrimos aquí, ya podemos gestionar de mejor manera nuestros etiquetas. Es decir, si yo aquí por ejemplo puse, creo, Parrot, aquí yo tengo 2 notas que podrían repetirse, ¿no es cierto? Entonces yo aquí puedo renombrarlas, crearlas. Entonces yo aquí la renombro y esta se aumentará a la de acá. Y aquí ya lo puedo quitar o lo puedo dejar ahí. Esto de aquí ya es meramente estético. Por ejemplo, si vemos este bloque de código, dice Python. Nosotros podemos copiarlo. Si tuviéramos algo, por ejemplo, nosotros podríamos copiarlo y pegarlo. Pero se ve así un poco insípido, sin chiste. Ahora miremos uno que está con un plugin. Si notamos, se puede replegar, se puede copiar, incluso tiene este que nos dice que es shell. Por ejemplo, si esto fuera Python, se cambia. Si quisiéramos ponerle alguna cosa para recordarnos, qué sé yo, podemos ponerle este pequeño título y podemos ponerle, no sé si se note, pero aquí tiene color azul y este color como verde. Todo esto lo vamos a hacer con un plugin que se llama Code Styler. Vamos a instalarlo. Nos vamos acá, nos vamos a los plugins de la comunidad, vamos a Styler aquí, instalamos y habilitamos. Para editar todo lo que tenga que ver con el plugin nos vamos aquí y aquí cogemos. Esto es para que sea el código en bloque o así en una línea. Esto ya es cuestión de acomodarlo a tu gusto. Aquí se ponen los colores del fondo, del texto, de Python, el tamaño de la letra, la curvatura de los filos. Si quieres números al lado del código para ver cuántas líneas está ocupando, todo eso puedo configurarlo desde aquí. Eso ya queda a tu gusto. Si no, el video se me haría muy largo. Estos canvas en Oxygen, por ejemplo, son notas visuales que están interconectadas con estas líneas de flujo. Por ejemplo, si nos alejamos, este canvas trata sobre todo de todas las formas de hacer pivoting, ya sea SSH, Socket, Proxy Chains,
chisel, etcétera, etcétera. Gracias a que hemos metido todo lo que nos llegue a imágenes como una template, si yo le aplasto aquí, lo puedo reutilizar en cualquier parte de mi Obsidian y así evitamos ser redundantes. Entonces está incrustado en otra nota de otro lugar. Vamos a instalar unos plugins que nos van a facilitar el movernos a la hora de hacer los canvas. También vamos a instalar un plugin que nos permitirá ver un mini mapa y un plugin que nos permitirá agregarle más funcionalidades a la hora de crear un canvas. Veámoslo. Ok, estamos en nuestro proyecto desde cero. Entonces, este ya está instalado en el core, ¿no es cierto? En los plugins core. Aquí está. Pero lo que queremos ahora es instalarle las nuevas funcionalidades. Vamos a ir aquí a Advanced Canvas. ¿Dónde está? Aquí. Este de aquí. Instalamos y habilitamos. Como podemos ver, tenemos dos casillas más. Que esto nos permitirá agrupar también. Es decir, si yo aquí creo que soy yo la nota A. Y yo, por ejemplo, acá agrego otra que se llame nota B. Yo estas las puedo interconectar. Las puedo agrupar, qué sé yo. Aquí ya la imaginación es el límite. También les puedo dar color. Es decir, puedo ponerles azul, rojo, amarillo. También, como dije, podemos incrustar imágenes, por ejemplo, aquí. Pueden incrustar esta de aquí. Perfecto. Pueden incrustar notas de voz. Por ejemplo, si grabo, entonces nos regresamos al canvas. Hemos agregado la nota de voz. Podemos agregar PDFs. Podemos agregar links de YouTube, cualquier cosa. Y podemos interconectarlas. Es decir, etcétera, etcétera. La imaginación que tú tengas es el límite para esto. Para que todos los canvas se vayan a la carpeta de imágenes, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner notas e imagen. Y así ya no se creará aquí afuera, se creará aquí adentro. Perfecto. Vamos a instalar el otro plugin que nos permitirá movernos de mejor manera. Este de aquí. Instalamos y habilitamos. Este lo que nos permitirá es movernos con la W, la A, la S y la D. Es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda. Perfecto. Ahora vamos a instalar el plugin que nos permitirá ver el canvas a través de un minimapa, porque esto está muy chiquito. Pero, ¿qué pasará cuando el proyecto sea más grande? Nos perderemos. Y como vemos, tenemos un pequeño mapa aquí. Por ejemplo, esto a mí me ha dado muchos dolores de cabeza. Siempre cuando empezamos, queremos poner las notas como nosotros queramos. Si notas, por ejemplo, esta nota empieza con information y esta va network, pero están acomodadas de tal forma como yo quiero que estén acomodadas. Esto es gracias a un plugin que se llama Custom Sorting. Si yo lo apago, se acomodarán en base al alfabeto. Y puedes ver, se va brute force, canvas, config, database y todo esto. Y eso a mí no me gusta. Al principio todos, hasta aprender cómo va, siempre hemos hecho esto de aquí. Poner 00, 01, 02, 03 y así sucesivamente para ordenar nuestros folders, nuestras carpetas.
pero con este plugin las acomodo de tal manera que yo quiero. Pero claro, esto solo sirve para archivos y carpetas que no sean tantas, porque si empezamos a tener muchas, todo esto tenemos que escribirlo en un archivo que se llama este de aquí. El de configuración tiene que tener este archivo source.spec. Lo vamos a revisar. Para que pueda funcionar tiene que estar de esta manera. Es decir, no sé si se note, pero no tiene espacios después de cada palabra. Si llegara a tener algún espacio, no va a funcionar. Por supuesto, esto antes se hacía, por ejemplo, solo con 3 líneas, así. Pero ahora tiene que estar incrustado aquí adentro, si no, nunca va a funcionar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a instalar vamos a nuestro proyecto. Nos vamos aquí. Lo buscamos. Custom File Explorer Sorting. Instalamos y habilitamos. Perfecto. Para que este funcione tiene que tener este archivo y tiene que tener en una ruta de configuración. Vamos a agregar el mismo que tenemos nosotros. Notes. Vamos a crear esta carpeta y este archivo. Justo en el mismo orden. Le damos a encerrar. Y aquí vamos a crear el folder que se llama config. Y dentro de config vamos a crear la carpeta. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Para que funcione vamos a poner esto aquí. Sorting spec. Y vamos a ponerle 3 líneas al final. Digamos que yo quiero poner la carpeta de welcome arriba del todo. Es decir, antes de studio. Pues nos tenemos que ir a esta ruta donde esté nuestro proyecto. Vamos a abrir una terminal a la ruta donde hicimos el archivo de configuración. Es decir, aquí. Y debe verse así. Como les había explicado, no tiene que tener espacios adicionales. ¿Cómo lo podemos saber? Porque el signo de dólar está apegado al final de la palabra. Eso significa que el archivo está bien. Entonces, si nos regresamos al Obsidian y habilitamos el plugin, se configurará de forma que querramos nosotros. Perfecto. He creado esta situación para poder explicarte cómo funciona. Si yo me meto dentro de las carpetas, esta carpeta y estas dos notas están al mismo nivel. Y yo quiero que la Z-list esté encima de notas. Eso por una parte. Ahora, aquí hay otra subcarpeta. Y yo quiero que dentro de la subcarpeta esté Z arriba de A. Vamos a verlo en el archivo de configuración. Por ejemplo, esta fue la primera parte que ya configuramos. Ya le añadí que para que top esté arriba. Esta es la carpeta de top. Pero para trabajar con las subcarpetas, debemos ir al final de todas las notas. En este caso es virtualización. Es decir, aquí ya podemos llamar al folder top y acomodar Z-list para que esté por encima de notas. Y lo mismo vamos a hacer con la subcarpeta top para que Z esté encima de A. Perfecto. El archivo debe verse así. Ya sé que parece un poco rebuscado, pero con la práctica lo vamos a entender mejor. Ahora volvemos. Está todo desordenado. Recuerda, queremos que Z-list esté por encima de nota 2 y queremos que Z esté por encima de A. Vamos a activar el plugin para ver qué pasa. Y dicho y hecho. Como podemos ver, si cerramos, top está arriba, Z-list está arriba de nota y Z está por encima de A. Que aquí aunque aquí nos diga que está del A a la Z, nosotros hemos acomodado a nuestro gusto nuestras notas y nuestras carpetas. Pero esto yo solo lo recomiendo hasta 3 folders de profundidad. Ahora vamos a hacer nuestras notas que también sean visuales. Por ejemplo, para hacer esto vamos a instalar ScaliDraw. Vamos a ir
Vamos a instalar y habilitar. Primero, aquí en Basic, voy a hacer lo mismo. Notes, imagen. Lo vamos a poner aquí también. Vamos a bajar hasta Miscellaneous Features. Y vamos a habilitar este que dice Fade Always Calidad Mart. Ese de ahí vamos a habilitar. Muy bien. Ahora podremos ver nuestros Scaliraw. Este de aquí es el que usamos en la clase anterior para representar Kali, Parrot y Blara Art. Por ejemplo, ahora vamos a abrir la nota de virtualización. Digamos que aquí en sistemas operativos queremos agregar este Scaliraw de aquí. Si nosotros hacemos, por ejemplo, lo queremos incrustar, como siempre, esto podría estar bien, pero no vemos la nota. Si aplastamos, nos lleva la nota. Muy bien. Lo que también podríamos hacer es hacerle una captura, no. Borrar esto, capturamos y ya tendría. Pero esto no es nada apropiado. ¿Por qué? Porque esto, si lo editamos, no va a cambiar en tiempo real. Esto es una captura de pantalla. Entonces la vamos a borrar. Ahora vamos a irnos al Scaliraw. Vamos a irnos. Aquí está nuestro Scaliraw de Kali versus Parrot. Nos vamos a poner Markdown. Esto de aquí lo podemos borrar si queremos. Pero vamos a agregar una propiedad que se llama este de aquí, OpenMD. La vamos a pinchar. Esto de aquí es un aviso. Lo podemos borrar si queremos. Voy a poner 3 rayitas. Esto de aquí lo podemos comentar, no pasa nada. Lo comentamos. Ahora nos vamos acá donde queríamos poner Scaliraw. A ponerlo. Y ya está. Como hemos visto antes, podemos hacerlo un poquito más grande con la pleca. Lo ponemos a 900. Ahora, digamos que yo estoy con mi Scaliraw. Esto no es una imagen ni una captura de pantalla. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos acá y al Scaliraw le editamos algo, es decir, agregamos aquí algo. Esto es una prueba. Esto se debe de ver en la nota de acá. Y esto es muy útil cuando queremos agregar notas visuales que aún podamos editar. Es decir, yo tengo esta nota que según mi investigación vaya creciendo, por ejemplo, digamos que aquí yo encuentro otro sistema operativo, por ejemplo, como yo, vamos hago aquí. Digamos, ya me encontré otro sistema operativo y le agrego, por ejemplo, más propiedades. Le agrego más y le agrego más y le agrego más. Y aquí pongo que, no sé, es 1 GB y que tiene 600 herramientas y que es ligero. Bueno, en fin, todo lo que yo he hecho aquí, todo lo que he hecho aquí
acá se está actualizando. Eso es lo bueno de ScaliDraw. Por ejemplo, yo esto lo uso para imágenes así, que todavía necesitan crecimiento, pero para notas con flujo de trabajo y de procesos utilizo Canvas. También lo que podemos hacer es plegar esta imagen, es decir, nosotros vamos a insertar una llamada a la acción. Aquí vamos a poner Cali versus Parro. Aquí vamos a poner un más. Reemplazamos y ya se ha creado esta especie de marquito donde podemos ocultarla si queremos. Esto también podríamos hacer con control al D para irnos a la nota y verla completa, pero para eso tendremos que irnos acá, CamDraw, agregar dos propiedades que son, agregamos una que sería tipo lista y agregamos una de tipo dato. Ahora sí. Y ahora debemos de hacer que todas estas propiedades de aquí pasen acá. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Nos vamos acá a Hotkeys. Por aquí vamos a agregar control al P. Ahora, desde aquí mismo vamos a hacer control al P y vamos a poner la nota que queremos enlazar. Como podemos ver, los atributos del ScaliDraw Cali versus Parro se han pasado a esta nota. Por supuesto, todo esto se ve turrísimo. Lo que vamos a hacer es ocultar todo esto hasta el final. Es decir, aquí muy bien, lo tenemos. Ahora, si yo hago control al D, ¿sí?, se me abre directamente la nota. Si vuelvo a hacer control al D, se me regresa a la nota de virtualización. ¿Esto cómo lo hago? Nos vamos aquí, atajos del teclado, ponemos between, este que dice toggle BT ScaliDraw, control al D, lo asigné para ver así la nota. Y con eso es todo. Como ya vimos, podemos incrustar imágenes de algunas formas. Esta sería la primera, ¿no es cierto? Le ponemos el signo de interrogación adelante y ya estamos incrustando una imagen local. Ahora, para incrustar una imagen remota, pues control K, agregamos la URL de la imagen, el signo de interrogante adelante. Ahora vamos a aprender cómo incrustar videos a lo siguiente. Si queremos cualquier video de cualquier lado, por ejemplo de YouTube, vamos a dar en compartir, vamos en insertar y copiamos. Nos vamos al archivo y lo pegamos. Aquí está el video, pero como pudimos notar, está más chiquito. Es porque yo ya he averiguado el tamaño del lienzo, pero todos estos atributos no son necesarios. Por ejemplo, yo solo utilizo width, height y de dónde lo estoy sacando. Nada más, no son necesarios todos los parámetros. Y también podemos, si capaz hemos hecho una captura pantalla desde dentro de nuestro Cali o Parro, podemos hacer. Y lo mismo, ponemos acá adelante para que se vea
y podemos reproducir el video. Esto es en local y los otros son en remoto, pero también podemos incrustar un PDF y es lo mismo. Buscamos el PDF que en este caso sería este de aquí. Le hacemos lo mismo para que se vea, ponemos enfrente el signo de interrogación y podemos ver el PDF. Incluso podemos movernos por sus hojas, es decir, 1 de 13. Aquí en este ladito puedo ir bajando mi informe de la máquina Blue. Ahora vamos a incrustar notas de voz, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora vemos si es verdad. Muy bien, digamos que queremos buscar la palabra virtualización. Nos va a dar todos los matches que haya encontrado. Por ejemplo, en Edwin está aquí. En Case igual. En Sorte está aquí. No nos dice claramente dónde puede estar, pero tenemos que buscarlo. Aquí ya nos dice en la nota virtualización encontrado 6 veces. Nosotros vamos bajando, puede estar 1, 2, 3, 4. Y probablemente lo que más esté en esta parte que hemos escondido. También está en la otra nota de welcome. También tenemos una virtualización. Lo más óptimo sería tal vez buscar por tags. Por último vamos a repasar algunos atajos de teclados. Los más comunes, por ejemplo. Control N nos va a abrir una nueva nota vacía. La tenemos que poner el nombre que queramos y seguimos. Control T creará una nueva pestaña y aquí nosotros podremos elegir qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, esto de crear una nota a la derecha, Control Shift N crea una nota, una especie de lugar aparte. Aquí estamos 3 en una misma y acá está una separada. Esto será las notas, paleta de comandos, Control P. Esto es para hacer, por ejemplo, lo de git, push, clone y todo eso. Comandos para buscar las notas más rápidas, Control O. Buscas las notas si te acuerdas por un nombre. Hacemos Control 1, Control 2, 3. Podemos movernos también con Control Tab, al revés con Control Shift Tab. Esto de abrir el cerebro también puede estar interesante, Control G. Muy bien, es hora de implementar el método Zettelkasten, que nos dicen que nuestras notas deben ser lo más cortas posibles, precisas y sin redundancia, además que deben de estar entrelazadas. Con Control G se nos abrirán los grafos, ¿no?, de Obsidian. Como podemos ver, tenemos muchas notas huérfanas, pero en realidad enlaces solo tenemos 4 y estos son el de la imagen y el del ejemplo que yo puse aquí. Entonces, las notas huérfanas nos deben servir únicamente para ideas iniciales que tienen que desembocar en otras ideas entrelazadas. Y en principio, y tampoco nos concentraremos en los tags. Eso ya los vimos y ya sabemos cómo buscar entre. Yo voy a borrar todas las notas huérfanas para explicar de mejor manera el método Zettelkasten. Ya he borrado las notas huérfanas que nos ayudaron a configurar el Obsidian. Todas estas notas huérfanas que están aquí son de temas que ya hemos visto en el video anterior. Todo lo que tiene que ver con virtualización. Es decir, tenemos los tipos de software de virtualización, tenemos los sistemas operativos. También he creado un glosario para ilustrar de mejor manera cómo debería de enlazarse las notas. Aunque todas tienen información, no están entrelazadas. Es decir, están sueltas, pero tienen información. Igual la nota de virtualización tiene todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero no está entrelazada con nadie. Y vemos en la nota de virtualización tenemos encabezado de tipo H3 con alguna información. Pues entonces si vamos a la nota de Kali en la carpeta de sistemas operativos,
es la misma información. Entonces estamos siendo redundantes. Ya no estamos cumpliendo con el método. Por ejemplo, la nota de virtualización es enorme. Tampoco estamos cumpliendo con el método. Lo que vamos a hacer, vamos a ir corrigiendo esos problemas. La nota de virtualización solo está interconectada contra los dos escalidraos de las imágenes, con nada más. El resto son notas sueltas. Vamos a hacer que se interconecten entre sí, acortando las notas, lanzando las notas, siendo más precisos, y vamos a tratar de ser lo menos redundantes posible. Veámoslo, cómo lo podríamos hacer. Partamos de la nota de virtualización, por ejemplo. Vemos que aquí en tipos de hipervisor está el nativo. Aquí vemos que tenemos uno, Progmo. Aquí podemos incrustar una nota, la nota de Progmo. Si hacemos control, ya podemos ver todo lo que hay en la nota de Progmo. Si hacemos control G, virtualización ya está enlazado con la nota de Progmo. Claro, y eso ya estaría bien porque no habla más del tema Progmo. Entonces, si estamos investigando, por ejemplo, esta nota de aquí también podría enlazar con la de VMware. Igual, por ejemplo. Muy bien, a manera de ejemplo. Entonces lo que yo haría es incrustar la nota. Pero en este caso quiero la parte de tipo 1, es decir, voy a poner una almohadilla y voy a poner la de tipo 1 porque es la información que me interesa. Por ejemplo, si hago control, veo solo esa información. Ahora, esto de aquí a mí me parece feo que se vea la almohadilla. Si queremos poner algo que nos dé un poco más de información y que nosotros podamos entender a dónde nos está haciendo la referencia, entonces yo puedo poner la pleca y escribir lo que quiero que se vea. Ya no se va a ver esta almohadilla se ve feo eso de ahí. Si seguimos bajando, por ejemplo, podemos hacer lo mismo. Control X, incrustamos la nota de VMware, le ponemos la almohadilla, pero en este cambio será de tipo 2. Le ponemos la pleca y lo tenemos. Lo mismo podemos hacer con VirtualBox. Ponemos, incrustamos la nota. La única diferencia es que aquí estamos llamando a toda la nota y aquí estamos llamando a una sección de la nota, porque es lo que nos conviene en este momento. Pero esto va a depender mucho de la información que tú quieras ver. Si quieres ver cierta parte de la información de la otra nota, ya tienes que ir jugando con esto de los encabezados para ver solo ese tipo de información. Si vemos los grafos, virtualización ahora está interconectado con VirtualBox, VMware y Progmo. Ya hay 3 enlaces aquí. Por lo tanto, nosotros en virtualización podemos seguir bajando. Como ya tenemos esa información de VMware, esta información que está aquí ya no la necesitamos aquí. Por ejemplo, todo esto de VMware y hasta la gráfica podríamos quitarla y ya no la necesitaríamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en virtualización ya estamos llamando a la nota de VMware. Si le pinchamos, ya nos lleva a la nota. Claro, nos está llevando a la sección, pero nosotros podríamos deslizarnos para arriba y ver la información que nos falta. O si no, cuando recién empieza a hablar de los tipos, podríamos, si queremos llamar a la nota completa, por ejemplo, desde aquí mismo en el título podemos incrustar la nota. Y la vemos entera. Por lo tanto, esta información que está siendo redundante ya la podríamos quitar. Y lo mismo pasaría con Control U. Podemos ir a VirtualBox. Vemos que tenemos lo mismo. Entonces,
Yo como ya sé que desde aquí voy a llamar a la otra, a incrustarlo de la otra nota, puedo desde aquí lo mismo. Ya estoy incrustando todas las notas. Si vemos el grafo, virtualización ya está incrustado de las notas de VMware de VirtualBox. Esto ya es un poco ir acomodando la información, depende de donde tú quieras que vaya. Por ejemplo, si seguimos bajando, tal vez esta parte de aquí nos interese que se quede en esta nota para poder diferenciarlas desde esta nota, los pros y los contras de cada software de virtualización. Pero si seguimos bajando, vemos que nos topamos con la misma historia. Ahora tenemos 3 sistemas operativos. Esta información ya la tenemos en sistemas operativos y es redundante. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a copiar y vamos a incrustar la nota de Kali, la que dice sistemas operativos. No la de glosario porque este es un concepto nomás. Entonces incrustamos la de Kali. Le queremos dar otro nombre más bonito que podamos entender mejor. Kali Linux. Si hacemos control, ya vemos la nota entera. Entonces, esta redundancia que está aquí, ya la podríamos eliminar. Lo mismo con las demás. Muy bien, ya hemos incrustado las notas. Ahora vamos al grafo a ver qué pasa. La nota de virtualización ya está entrelazada con Promox, VMware VirtualBox y también los sistemas operativos. Por supuesto. Ahora, pero seguimos viendo que tenemos notas huérfanas que hacen alusión a Parrot, Kali y Black Ash. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si yo quisiera ver solo los conceptos de esa nota, me iría, por ejemplo, al de sistemas operativos y pusiera 5 numerales para ver solo el concepto, ¿cierto? Lo mismo hiciera con estas de acá. Yo ya eliminaría estas notas redundantes y haría una especie de nota que anide otras notas, es decir, de aquí incrustaría la nota de Black Ash, pero no la entera, porque no me interesa toda la información. Me interesa la del concepto. Entonces a esta le daría la pleca y cogiera solo la del concepto. ¿No es cierto? Pondría la pleca y pondría acá. Si le hago control, solo veo la nota que es H6. Ya no veo el que dice características ni pros ni contras. Entonces haría lo mismo para Kali y lo mismo para Parrot. Muy bien. Si hago control, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en el grafo? Como vemos, la nota de virtualización está enlazada a las demás notas, pero la nota glosario, a su vez, como es una nota que está anidando incrustaciones, también está enlazada a las otras notas. Y esto es lo que deberíamos tratar de hacer: deducir la información de cada nota y jugar con las incrustaciones para obtener solo aquella información que nos interesa de cada nota. Ya lo hemos hecho con las de tipo y ya también lo hemos hecho con el glosario. Ahora vamos a enlazar VirtualBox, Promox y VMware con las distribuciones, porque cada una de estas puede usar cualquiera de estas distribuciones. Entonces deberían poder entrelazarse. Vamos a verlo. Por ejemplo, VMware, ponemos
Perfecto, ahora vemos el grafo. Como podemos ver, virtualización está entrelazándose con las otras notas, pero a su vez, Promox también se está enlazando con las otras notas de las distribuciones y a su vez con la nota de virtualización. Y lo mismo pasa con VMware. Y lo mismo pasa con VirtualBox. Y es así que tenemos que ir entrelazando, cogiendo la información justa y necesaria de entre cada nota. Si nos damos cuenta, ya la nota de virtualización ya no es tan grande porque aquí solo está lo competente a la virtualización. Si ya quiere meterse en otros aspectos, ya se dirige a la otra nota a través de los enlaces, pero si quieres ver completamente le das clic y te llevará a la nota. Seguimos bajando, tenemos solo lo indispensable que podemos hacer para entender. Aquí lo mismo, hemos incrustado las notas y solo nos quedamos con la información necesaria. Esta nota ya se redujo mucho. Claro, se ve más grande porque estamos ocultando lo que hemos hecho del ScaliDraw. Pero esto probablemente no lo hagas en todas las notas. Es decir, como que esta nota tuviera un reverso y atrás estuviera la imagen. Y todas están entrelazadas y ya no estamos teniendo redundancia en cada nota. Si ya ocultamos las notas huérfanas, vemos que todo ya lo tenemos entrelazado e interconectado. Podemos ponernos encima y ver entre cuáles se interconectan. Esto nos va a venir muy bien porque en el siguiente capítulo vamos a aprender todo lo referente a lo básico de Linux, cómo movernos, cómo abrir archivos, permisos, etcétera, etcétera. Entonces, nos va a venir bien desde el principio aprender a tomar notas. Por supuesto, esto ahorita te parece complejo. A mí también, créeme, me pareció muy complejo, pero ahora y cuando vayamos cogiendo experiencia, ya nos va a ir encajando todo más rápido. Créeme. Por último, si hablamos de rendimiento, no es necesario que tú tengas todos los plugins prendidos. Es decir, si ves que en tu computadora no es de muchos recursos, simplemente podrías apagar todos los plugins. La aplicación seguir funcionando, pero ya no tendrás habilitados los plugins. Por ejemplo, el de Kanban ya no lo podrás usar. O también lo que podrías hacer es prenderlos y podrías desactivarlos y activarlos solo cuando los vayas a utilizar. Digamos que por cierto tiempo no estás haciendo un Canvas. Entonces, como no estoy haciendo por cierto tiempo un Canvas, yo todos los apagaría. Por ejemplo, el otro de Canvas lo apagaría y este también. Porque veo que en cierto tiempo no voy a ocuparlos. Entonces, no es necesario que estén todos prendidos todo el tiempo. Todo lo que yo te he enseñado, la mayoría la he aprendido yo también de un canal de YouTube que se llama Snifferlab, que te recomiendo que lo vayas a ver si quieres implementar algunas otras cosas en tu Obsidian. Por lo demás, ya hemos terminado con este video, así que dale un like, suscríbete, comenta y compártelo con alguien más que quiera aprender. Señoras y señores, muchas gracias.